Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Acuérdate que en este canal tienes todo lo que necesitas para aprobar tus exámenes de física y química, tanto en secundaria como en bachillerato. Por eso te aconsejo que te suscribas y actives la campanita para que cada vez que se suba un vídeo seas puntualmente informado. Bien, vamos a continuar con el tema número 2 de química de segundo bachillerato, que se llama sistema periódico. Sistema periódico. Bien, vamos a empezar primero con una breve historia del sistema periódico. Esto no se suele preguntar mucho en los exámenes, pero sí que es cierto que es muy interesante saber un poco cómo se llegó al sistema periódico actual. Luego vamos a ver la tabla periódica de Mendeleev y al final de este vídeo vamos a hablar del sistema periódico actual y de algunas características del sistema periódico actual. En posteriores vídeos pues ampliaremos un poquito todo lo relacionado con la tabla periódica y las propiedades periódicas. Bien, pues empecemos. Historia del sistema periódico actual. Como os podréis imaginar, los elementos químicos no se descubrieron todos de golpe, se fueron descubriendo poco a poco a lo largo de la historia, y en el siglo XIX ya se conocía una gran cantidad de elementos químicos. Tal cantidad que se hacía ya necesaria una organización, ¿vale? Había que organizar estos elementos químicos de alguna manera, porque si no era una pequeña locura. Bien, pues inicialmente una primera clasificación que se hizo fue entre metales y no metales. Una clasificación muy básica, pero muy interesante. Metales y no metales, ¿vale? Posteriormente, en el 1829, Dobereiner encontró una serie de 3 elementos químicos, ¿vale? Que si los colocaba seguidos uno detrás de otro, como por ejemplo el calcio, estroncio y bario, pues encontraba lo siguiente, que la masa atómica del elemento central era la media aritmética de las masas atómicas de los elementos que se encontraban en los extremos. Por ejemplo, la masa atómica del calcio y del bario la tenemos aquí, la media es 88,5 y la masa atómica del estroncio es 88. Él encontró varios grupos de 3 elementos que cumplían estas propiedades y a esto se le llamó como las tríadas de Dobereiner. Obviamente es una clasificación muy básica y solo consiguió clasificar 10, 12 elementos, muy pocos elementos, pero ya fue un primer intento por clasificar los elementos de alguna manera lógica. En 1862, Champ-Courtois ordenó los elementos de una forma muy curiosa en lo que se llamó el tornillo telúrico. O sea, lo que fue es imaginar un tornillo, ¿no?, que va girando, ¿vale? Y él fue colocando los elementos como una escalera de caracol en los distintos escalones. Y conforme iba subiendo, lo que ocurría es que los elementos que estaban uno justo encima de otro, pues tenían propiedades químicas parecidas. Pensar que en una escalera de caracol llegará un momento en que vuelva a estar encima de un escalón que está debajo, ¿vale? Pues los elementos que caían uno justo encima de otro tenían propiedades químicas parecidas, ¿vale? Entonces se llamó el anillo telúrico de Champ-Courtois. Era una tabla periódica un poco complicada de trabajar, imaginaros, una tabla periódica tridimensional en forma de escalera de caracol, pero era una clasificación interesante, ¿vale? Ya no eran triadas, ya eran muchos elementos los que podía ordenar y encontraba cierta periodicidad en sus propiedades. 2 años después, Newland ordenó los elementos químicos de una manera también bastante curiosa y en su ordenación encontró que colocaba los elementos en grupos de 8 como si fueran las notas musicales, ¿vale? Los fue colocando en grupos de 8 como si fueran notas musicales. de tal forma que los elementos que caían encima de una misma columna pues también tenían propiedades químicas parecidas, ¿vale?
a esta clasificación de Newland, pues obviamente se le llamó la ley de las octavas, ¿vale? Como ocurre en la música con las notas musicales. Bien, estas formas obviamente de clasificar los elementos químicos eran muy incompletas, pero sirvieron para encontrar una clasificación no definitiva, pero mucho más acertada, ¿vale? Y esa clasificación, que es prácticamente, con algunos cambios obviamente, pero es prácticamente la que se utiliza hoy día, es lo que conocemos como la tabla periódica de Mendeleev. Realmente fueron dos científicos los que organizaron los elementos químicos de esta manera, Lothar Meyer y Dmitri Mendeleev, en el mismo año, en el 1869, cada uno trabajando por separado. Y lo que descubrieron es lo que se llamó la ley periódica, ¿vale? La ley periódica, muy importante. Prácticamente te viene a decir que si colocamos los elementos en orden creciente de masas atómicas, ciertas propiedades se repiten de forma periódica. O sea, voy a colocar los elementos en orden creciente de masas atómicas, ¿vale? Y las propiedades periódicas se repetían de una forma ordenada. Meyer ordenó los elementos por volúmenes atómicos, Mendeleev por masas atómicas, pero prácticamente llegaron a la misma conclusión. Esta forma de ordenación de la tabla periódica, con pequeños cambios, que ahora veremos, es la que rige hoy día. Pero en la tabla de Meyer y Mendeleev, pues lo que se encontraron fue una serie de problemas, ¿vale? Por ejemplo, no sabían lo que hacer con los gases nobles. De hecho, para Mendeleev no deberían ni existir. Elementos químicos que no reaccionaran con nadie era algo raro. Luego no sabía muy bien dónde colocarlos. Los lantanoides y los actinoides tampoco tenían muy claro dónde colocarlos, generaban problemas. Y luego el gran problema de la tabla periódica de Meyer y Mendeleev fue que ellos ordenaron los elementos químicos en orden creciente de masas atómicas, ¿vale? Orden creciente de masas atómicas. Bien, vamos a ver entonces el sistema periódico actual, ¿vale? El sistema periódico actual, que el gran cambio con respecto al de Mendeleev y Meyer es tomar el número atómico como base de la ley periódica. Hemos visto antes que Mendeleev ordenó los elementos en orden creciente de masas atómicas y eso le generaba ciertos problemas. Sin embargo, Henry Moseley, en 1913, haciendo unos experimentos con rayos X, descubrió que las propiedades periódicas de los elementos no dependen de la masa atómica, sino del número atómico Z. De forma que en la tabla periódica actual los elementos químicos están ordenados en orden creciente de número atómico, no de masa atómica, ¿vale? Orden creciente de número atómico. Y esa es nuestra tabla periódica actual, ¿vale? Si cogemos los elementos de la tabla periódica y ponemos hidrógeno, número atómico 1, helio, número atómico 2, litio, número atómico 3, ¿vale? Berilio, número atómico 4, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno. O sea, lo que estamos haciendo es ordenándolos en orden creciente de números atómicos, no en orden creciente de masas atómicas, ¿de acuerdo? Y esa es la base de nuestro sistema periódico actual. Bien, ahora vamos a describir un poco la tabla periódica. Obviamente, para estudiar este tema, lo ideal es que tengáis una tabla periódica delante, ¿de acuerdo? Podéis compraros una en una papelería o bajaros una de internet o poneros una en vuestro ordenador, pero es conveniente que tengáis una tabla periódica delante. Bien, tabla periódica moderna, nuestra tabla periódica, ¿vale? Se la conoce también como tabla periódica larga, porque esta incluye a los lantánidos y los actínidos, o tabla de Werner y Panes, ¿de acuerdo? Realmente todo el mundo conoce la tabla periódica como la tabla periódica de Mendeleev, ¿de acuerdo? Bien,
Aquí he representado una tabla periódica con las ideas que tenemos que conocer. ¿Qué tenemos que conocer de la tabla periódica? Pues muy sencillo. Consta de 18 columnas o grupos, ¿vale? Y la IUPAC recomienda que lo numeremos el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 12, 13, 14, 15, hasta el 18. O sea, las columnas o grupos se deben de numerar según la IUPAC con estos números, ¿vale? Antiguamente había otra clasificación, otra forma de numerarlo, pero la IUPAC recomienda que lo hagamos de esta manera. Y también disponemos de 7 filas o periodos. De arriba a abajo, 1, 2, 3, 4, hasta el 7. 7 filas o periodos. Luego tenemos 2 filas de elementos que irían aquí, los lantanoides y los actinoides irían aquí, pero claro, si los coloco aquí la tabla se me alargaría muchísimo y sería muy difícil trabajar con ella. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues se ponen aparte, ¿vale? Y estos son los elementos de transición interna, que se les conoce también. Aquí tenemos los 2 primeros grupos, son los metales, alcalinos y alcalinotérreos. Los elementos que están en medio se conocen como elementos de transición. Y en esta otra parte tenemos la última columna, la columna 18, lo que conocemos como gases nobles. Aquí tenemos unos elementos que son los semimetales. De los semimetales hacia arriba, esta esquinita, están los no metales, y desde aquí hasta aquí, con estos dos, son todos metales. ¿De acuerdo? Estas características las tenemos que conocer, porque en los exámenes siempre te suelen preguntar que describas la tabla periódica o te doy un elemento y me tienes que decir si es metálico, si no es metálico, muchas propiedades de ese elemento, ¿vale? Entonces son cosas que tenemos que conocer. Repito, las 2 primeras columnas son los metales, metales alcalinos y alcalinotérreos. Los elementos que están aquí en medio son los metales de transición. Aquí tenemos los semimetales, de esta línea hacia abajo todos son metales y de aquí hacia allá son no metales. Esta última columna son los gases nobles y aquí tenemos los lantanoides y los actinoides. Bien, vamos a ver ahora la configuración electrónica de los elementos de la tabla periódica que está relacionada con su disposición en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a continuar entonces con la configuración electrónica. Vamos a repasar rapidito lo que hemos hablado anteriormente y seguimos con la configuración electrónica. Bien, anteriormente hemos dicho que estas 2 primeras columnas corresponden con los elementos alcalinos o alcalinotérreos, son metales. Estos son los metales de transición. Estos son, si cortamos esto de esta manera, de aquí para arriba tenemos los no metales y hacia aquí los metales y aquí en medio tenemos los semimetales. Esta columna era la de los gases nobles y estos son los lantanoides y actinoides. Bien, si ahora hablamos de la configuración electrónica, lo que tenemos que decir, bueno, primero, si no os acordáis de la configuración electrónica, justo el tema anterior, los vídeos anteriores eran de configuración electrónica, los tenéis que repasar. Pero lo que tenemos que saber es que todos los elementos de esta primera columna tienen la misma configuración electrónica en la última capa. O sea, todos son en la última capa S1. Todos. ¿Vale? En esta segunda columna, todos tienen en su última capa S2. ¿De acuerdo? Estos elementos de aquí son los elementos D. Pues volvemos a tener lo mismo. D1, D1, D2, D3, hasta D10. Obviamente hay excepciones que ya luego estudiaremos con más detalle. Pero estos son los elementos D. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos P1, P2, P3, P4, P5 y los gases nobles que son P6 menos el helio. Precisamente he puesto el P6 encima del helio. ¿Vale? P6. Todos estos son P1, todos estos son P2, todos estos son P3, todos estos son P4, P5 y P6.
Y luego aquí tenemos los elementos F, que empezarán con F1, este por consiguiente también será F1, y irán subiendo de uno en uno hasta llegar al último, que será F14 y F14, ¿vale? De forma que, como veis, la configuración electrónica de los elementos de la tabla periódica, una vez que sé lo que es la configuración electrónica, colocar la configuración electrónica en la tabla periódica es muy fácil, ¿vale? Es bastante fácil. Ya lo tenéis aquí. Bien, pues vamos a terminar con este primer vídeo de la tabla periódica, ¿vale? Y en el siguiente vídeo vamos a ver dos cosas fundamentales para luego poder aplicarlo en las propiedades periódicas. Es el apantallamiento y la carga nuclear efectiva. Insisto, dos conceptos fundamentales para luego poder aplicarlo en el resto de las propiedades periódicas, que será el tercer vídeo de este tema. Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.